Bueno, vamos a trabajar un poco con la capa de transporte, vamos a ver un poquito de la teoría y vamos a entrarnos un poquito en el tema de la capa de transporte. La capa de transporte es una de las capas relativamente sencillas, digamos ágiles, con respecto a todo el modelo OSI. Tiene especificaciones para que ustedes puedan desarrollar y cualquier aplicación pueda desarrollar un conjunto de protocolos de interconexión con otras aplicaciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando hablamos de sockets, que en algún momento de la carrera ustedes han visto o trabajado, o cuando ustedes, por ejemplo, acceden a una página web, siempre se accede al puerto 80. Ahí están utilizando la capa de transporte, le están indicando que quieren acceder al puerto 80. Cuando ustedes crean una aplicación para web y crean un pequeño website en su computador y lo levantan con Node o algo similar, tienen acceso a un número de puerto que ustedes definen, o sea, abren un socket. Y normalmente lo que se hace dentro de la capa de transporte. Vamos a conocer los dos protocolos que existen dentro de la capa de transporte, tanto el TCP como el UDP, y cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo deberíamos de implementar o utilizar si quisiéramos desarrollar algún tipo de aplicación o servicio basado en alguno de ellos dos. La capa de transporte se encarga, como ella lo menciona, de transportar la información del cliente al servidor o del servidor al cliente, ¿verdad? Del punto A al punto B, que es lo que hemos venido haciendo hasta el momento, conexiones punto a punto, donde estamos pasando información de un extremo al otro. Recordando que las capas tienen que ser iguales en ambos servicios, ¿verdad? O en ambos dispositivos, tanto el dispositivo inicial como el dispositivo final. La capa de transporte hace ese enlace. Todavía, digamos que ya tiene un poco más de conocimiento macro del paquete. Ya pasó por la capa de red, ya pasó por la capa de enlace de datos y pasó por la capa de enlace, ¿verdad? Entonces ya el tráfico aquí fue enrutado de manera correcta, ya tienen las identificaciones de las tarjetas MAC y todo, o sea, ya es un poco más, casi como adentrándonos un poco al tipo de servicio que usted va a ocupar y la necesidad o lo que usted esté solicitando de este, conexión. En las responsabilidades de la capa de transporte, la responsabilidad de capa de transporte, ven que hace un tracking individual de las conversaciones. Nosotros podemos tener desde un mismo computador un montón de comunicaciones a diferentes páginas, servicios de manera simultánea, entonces tiene que llevar ese orden. La segmentación de los datos, el ensamblaje y reensamblaje de la información también. Si es un paquete de video, si es un paquete de audio, si es un paquete de voz, de datos, lo que sea, ¿verdad? Tener esas conexiones. Obviamente incluir como parte de las responsabilidades que tiene cada una de las capas, un conjunto de información de encabezado para saber qué tengo que extraer de esa capa. Identificar, separar, manejar y multiplexar las conversaciones, usar segmentación y multiplexación para posibilitar las diferentes comunicaciones o conversaciones que se van a dar entre mi dispositivo y algunos otros dispositivos, ya sean servicios o otros dispositivos dentro de red con los cuales yo esté comunicándome. La capa no tiene una especificación amplia, digamos, como para entregar solo información de IP, sino que realmente funciona para todo lo que esté debajo de IP, ¿verdad? Los protocolos que se especifican para transmitir mensajes entre dos hosts y sus responsabilidades de manejar que realmente esta información llegue de extremo a extremo. La capa de transporte incluye básicamente dos subprotocolos, podríamos decir, o dos protocolos en los cuales usted puede otra vez diseñar sus aplicaciones. Vamos a usar TCP o vamos a usar UDP. Dependiendo del tipo de aplicación que estemos desarrollando, vamos a utilizar uno u otro. Cuando usamos comunicación TCP, tiene ciertas características, por ejemplo, que se lleva un número y un tracking de cada uno de los segmentos que se están enviando hacia el host para una aplicación específica. Se sabe que la información llega al otro lado.
se retransmite si no hay una certeza o alguien o el dispositivo final nos manda a decir sí, ya recibe el paquete. Hay una secuenciación de los datos para que estos no arriben en orden incorrecto. Si arriban en orden incorrecto, se tienen que reordenar. Y bueno, enviar datos a diferentes dispositivos, ¿verdad? Y a diferentes velocidades según lo pueda interpretar el receptor que se está tratando de acceder. En el caso de UDP, el UDP digamos que es un protocolo un poquito más relajado, donde no nos preocupamos mucho por si se logra o no llevar el paquete o el datagrama al dispositivo vecino. Nada más envía la información y básicamente se espera que se llegue. Hay muy poca sobrecarga de información, de encabezados, de control que se tienen en este protocolo UDP, por lo cual es muy interesante para desarrollar aplicaciones, por ejemplo, de voz o de video, donde lo que queremos es la cantidad máxima de paquetes lo más pronto posible en el otro extremo. UDP es Connectionless, un protocolo sin conexión, o sea, no se preocupa, no hace una conexión, no manda primero a decir, oiga, usted y yo podemos interconectarnos, sí, no. Eso solo lo hace el protocolo TCP. El UDP es conocido como de mejor esfuerzo o la entrega por mejor esfuerzo. Yo hice todo mi trabajo ya para etiquetar este paquete de la capa de transporte con UDP, con no sé, un servicio de video y envío el paquete y como quien dice, vaya con Dios, ¿verdad? Uno ya hizo mi trabajo, esperemos que llegue. ¿Cómo decidir cuál es el mejor protocolo si yo quiero hacer una aplicación X, ¿verdad? Si es UDP o si es TCP. El X lo va a determinar cosas interesantes como por ejemplo si se ocupa hacer logueo, se ocupa hacer el seguimiento de los paquetes y tiene que asegurarse que las transacciones se hacen de manera correcta, que todos los paquetes llegan. TCP es la opción que usted debería de utilizar. Pero si usted puede prescindir de algunos paquetes, puede reconstruir algunos o puede obviarlos y aún así entender la información y desplegar la información que se requiere, su protocolo debe ser UDP. Además que UDP también tiene otro valor interesante que su comunicación es muy ágil, muy rápida. Entonces, para aplicaciones, por ejemplo, de servicios como DNS, algunos servicios de páginas, copiar de archivos o backups, es muy interesante porque eliminamos mucho overhead de intercomunicación. Caso contrario, tienen TCP, por la que hay que estar certificando, por ejemplo, cada paquete, si llegó o no llegó. Si no llegó, entonces volver a pedir una retransmisión y todo ese tipo de cosas que lo hacen con un overhead adicional, ¿verdad? Una sobrecarga adicional que lo hacen trabajar más. A nivel general, las características de TCP, bueno, tiene que establecer una conexión, tiene que asegurarse de que la información llegue a su destino, debe asegurarse o proveer alguna forma de que llegue en orden y si no llega en orden, ordenarlos para poder saber que estamos obteniendo toda la información que requerimos y lleva también un control del flujo para saber, perdón, para saber si la información está siendo completa, ¿verdad? De extremo a extremo. Eso es un poco la estructura del encabezado de un paquete TCP. Los paquetes TCP tienen dos principales apartados, que es el source port y el destination port, o sea, el puerto destino y el puerto fuente. Eso considero yo que es como lo más fundamental acá porque eso nos van a decir, por ejemplo, qué aplicación está obteniendo. Por ejemplo, en el puerto fuente puede ser 50.000. Cada computadora cuando necesita hacer una conexión se reserva un conjunto de puertos superiores al 50.000 para que pueda generar un socket con su dispositivo al que quiera acceder. El puerto destino siempre está asociado a el servicio que usted quiere acceder. Si es una página web, 80. Si es un DNS, 53. Si es un servidor de correo, 25. Si es un servidor de MySQL, 3128. Que si es un servidor de proxy, ahora que están usando ustedes los proxies y están utilizando eso, 3128 o 800. Entonces hay diferentes puertos según la necesidad. Entonces eso es importante de esta capa para saber hacia dónde toca enviar yo el tráfico ya de manera interna.
Un poco la descripción y la cantidad. Aquí tal vez no me va a tener mucha acá porque no vamos a desempaquetar este tipo de paquetes. Entonces ahí pueden revisar un poco más si quieren conocerlo o quisieran desarrollar alguna aplicación para esto. Aplicaciones típicas o usos típicos de TCP, FTP, HTTP, SSH, SMTP. Todas estas lo que tienen en común es que necesitan certificar que realmente el paquete se fue de extremo a extremo y que necesitamos tener una conexión. Por ejemplo, para FTP, SMTP o SSH, incluso requerimos que se hagan conexiones en la mayoría de los casos de este logueo, ¿verdad? Para iniciar las comunicaciones. En el caso de UDP, como les decía, es un poco más relajado, más sencillo, más ágil, más liviano también. Entonces, los datos se reconstruyen en el orden en que se reciben. Si venían desordenados, se leen desordenados. Cualquier segmento que se pierda no se solicita otra vez, ¿verdad? Nada más se descarta. No necesita establecer una conexión y el envío de la información no es informada acerca de, o no es el que envía la información no sabe si su destinatario está disponible o no. Ven que el tamaño del paquete también es mucho menor y aquí nada más nos enfocamos otra vez en puerto fuente y puerto destino. Hay un poco de la descripción. Y las aplicaciones comunes en UDP, podemos encontrar videoconferencias, voz sobre IP, TFTP, SNMP, DNS y DHCP. Los de más hacia la izquierda, los que están del lado izquierdo, son más servicios de una red y los de la derecha son más servicios que nosotros consumimos de la red. Los nombres de puertos son fundamentales en esta capa de transporte, tanto el puerto fuente como el puerto destino. Les comentaba que el puerto fuente es normalmente generado por el computador o el dispositivo que está abriendo ese socket para interconectarse. El puerto de destino siempre va a ser el tipo de servicio al que estemos accediendo. Por ejemplo, en esta lámina podemos ver 1305 y 21, 21 siendo el puerto destino. Eso quiere decir que va a ir a hacer una conexión de FTP a algún lugar. En el paquete de más abajo lo que tenemos es a 1099 con un puerto destino 80, o sea que estamos tratando de enviar información, consultar información de la página. Hay un conjunto de puertos que se llaman well-known ports, los puertos normalmente conocidos o los bien conocidos, que van del 0 al 1023, o sea, tenemos 1024 puertos. Ya eso se superó hace bastante tiempo, ¿no? Y se han ido incrementando. En esa parte de los puertos restringidos del 1024 hasta el 49.151 son los que se utilizan para algunas aplicaciones, por ejemplo, ya MySQL, Postgres, SQL Server, por ejemplo, para poner sistemas de bases de datos, ¿verdad? O administradores de bases de datos ya tienen su número de puerto definido en alguno de ellos. Entonces se colocan dentro de los restringidos. Privados que son dinámicos o puertos dinámicos, podrían ser puertos dinámicos, van del 49.152 al 65.536. Esos son los que utiliza usted cuando usted crea una aplicación que abre un socket o cuando su computador abre un socket para conectarse y recibir un paquete, recibir una canción, recibir un video, etcétera, ¿verdad? Cuando está haciendo esa conexión. Entonces, cuando el computador nos dice que ya no tiene puertos disponibles, es algo muy extraño, pero vean, por la cantidad de puertos que podemos tener disponibles, quiere decir que su computador está haciendo muchas conexiones de manera simultánea a muchos sitios dentro de su red o incluso, ¿por qué no?, a puertos de Internet o aplicaciones de Internet. Ahí vemos un pequeño listado de algunos de los well-known ports, TCP, el FTP, SSH, SMTP, DNS. Todos estos tienen que estar traducidos. Es como más o menos cuando hablamos de una dirección IP, perdón, de un URL, que lo traducimos a una dirección IP. Aquí ya FTP, HTTP, POP3, IMAP, SMTP, HTTPS, todos estos se traducen a un número de puerto, que es al final lo que el computador utiliza. Algunos servicios, por ejemplo, DNS, tienen puertos en UDP y en TCP según la necesidad también. ¿Dónde puedo ver yo, por ejemplo, qué puertos tengo abiertos dentro de mi computador? Bueno, yo puedo generar un netstat en mi computador, que podrían hacerlo una vez finalizado el video, pausan el video y lo hacen. Van a poder observar las conexiones que en este momento su computador tiene establecidas con dispositivos dentro de la red en la que ustedes están o accediendo a equipos e internet. Cada vez que ustedes abren un tab, abren un browser o están consumiendo algo de internet, van a tener una conexión de su computador con un número de puerto aleatorio y normalmente a un puerto, a una dirección IP y un puerto destino de la aplicación que ustedes estén utilizando. El proceso de comunicación es
servicios o en servicios que son TCP es bidireccional, ¿verdad? Tengo que enviar alguna información, pedirla, recibir la autenticación o seguridad de que sí se llegó a la información, ¿verdad? Entonces es un poco bastante más lento. Primero pregunto si puedo, y después que me dicen que sí, entonces pregunto que si le puedo enviar el primer paquete, y ya me dicen que sí le llegó, entonces empezamos en esa comunicación. Es bastante más compleja. Aquí se puede observar de mejor manera, que es lo que llamamos comunicación en tres pasos, donde le dice yo quiero sincronizar o hablar con usted, y dice ok, está bien, puedes hablar conmigo, y después se establece la conexión. Es como cuando uno va a pedir la mano de alguien o a pedir que le den, que el suegro o la suegra lo reciba. Cuando se termina, de igual manera hay todo un protocolo, ¿verdad? Entonces yo mando a decir, vea, ya vamos a terminar la comunicación, ok, ya recibí un paquete, estoy de acuerdo en terminar la comunicación, y entonces manda a decir, ok, listo, hemos terminado la comunicación. Ven que aquí hay 4 pasos solo para cancelar, 3 pasos para iniciar, entonces por eso el paquete o los procesos que son con este TCP son bastante más pesados en consumo de tráfico. Algunas de las funciones que tienen el three-way handshake, o sea, el algoritmo de 3 vías, que es establecer que el dominio o el dispositivo del dominio está presente dentro de la red. O sea, como yo no puedo presumir que el otro no está, entonces lo primero que hago es, voy a intentar comunicarme con usted. Ok, si me puedo comunicar, perfecto. Se verifica que el destino de los dispositivos tengan el servicio activo, ¿verdad? Y que acepten las conexiones. Es como cuando usted le pregunta a su servidor de Mongo. ¿Puede recibir conexiones en este número de puertos? Sí, ok. Informa al destino o al dispositivo de destino que el dispositivo cliente está intentando establecer una comunicación. Bueno, empezamos lo que llamamos la comunicación. El three-way handshake tiene una estructura que va dentro del control de bits con cierta información para saber si se recibió, si no se recibió, si hay que recibir, si es una notificación, etc. Vamos a dejar por ahí y el TCP tiene que garantizar que los paquetes lleguen en orden. Entonces, cuando un paquete llega en desorden o está adelantado o atrasado, tiene que reacomodar esos paquetes para mandarlos en orden correcto al computador y al servicio que así lo requiere. Si no se logra encontrar alguno de los paquetes o se pierde la información, se solicitan hacer retransmisiones. Como vamos llevando un seguimiento de cada uno de los segmentos que hemos recibido y vamos respondiendo, ya recibimos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, los segmentos que sean. Así el computador logra detectar si falta algún segmento porque no me ha llegado una confirmación de que me llegó y entonces pido las retransmisiones. Esas retransmisiones y ese seguimiento y el poder saber si la información llegó se conoce como SAC, Selected Acknowledged Called Feature, que es básicamente empezar a hacer una revisión de los diferentes paquetes que se tienen para poder identificar si estamos recibiendo todos los paquetes o no. Los protocolos de TCP también necesitan controlar el flujo, no pueden saturar el dispositivo al que están enviando, ni pueden saturarse de recibir mucha información, ¿verdad? Y eso es muy normal cuando la red, por ejemplo, ustedes están haciendo muchos dispositivos o los dispositivos que están accediendo están un poco lentos. Entonces, se maneja un conjunto de ventanas para que básicamente, ventanas de tiempo, de ventanas de tamaño de paquetes para que el dispositivo básicamente no se sature, que es un poco lo que comentamos por acá, que ese Windows se establece entre los dos dispositivos para saber a qué velocidad van a estar transmitiendo datos. Igual en la parte de TCP hay una parte de control de flujo que la idea es maximizar realmente los segmentos que se reciben y tenerlos de buen tamaño. En presentaciones anteriores hemos hablado un poco del tamaño más grande de un paquete. Aquí podríamos hablar del máximo tamaño de transmisión que puede tener ese tipo de paquete. En temas de TCP se habla que más o menos son 1500 bytes por default. 1500 menos 40, que son los bytes que se ocupan para hablar del encabezado de TCP en versión 4 normalmente. Cuando un paquete tiene menos de 1500 bytes, eso es interesante, el equipo, el router, switch o incluso el computador van a descartar eso porque lo considera un paquete erróneo, incompleto, ¿no? Puede ser incluso que sea dañado.
¿Cómo hacemos o cómo evitamos la congestión de tráfico? Bueno, la congestión de tráfico se evita preguntando si el dispositivo está habilitado, ¿verdad? Y llevando un control de los segmentos que se están recibiendo y que no hemos logrado obtener todavía una respuesta de confirmación de que sí nos lo enviaron o que sí lo recibieron. En UDP la comunicación es bastante más libre, permite trabajar todo, tanto voz, video, datos se hacen sobre el mismo método de comunicación. El UDP no hace seguimiento de los paquetes, no le importa las secuencias, no se preocupa por las secuencias, no hace el reordenamiento de los datagramas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven una foto pixeleada o están viendo un video que primero lo ven como en muy baja calidad y después va subiendo, es porque algunos paquetes se van perdiendo y se van mejorando. Si algunos de los paquetes o de la parte de la imagen, por ejemplo, se ven pixeleadas, pues se perdieron paquetes. Es básicamente lo que pasa con el tema de UDP. UDP simplifica el reensamblaje de esos paquetes, ¿verdad? Para obtener lo más pronto posible el paquete final o la respuesta final que necesita el usuario. En el tema de los procesos y las solicitudes, básicamente UDP puede recibir solicitudes de cualquiera, se tratan de que sean rápidas, oportunas y al puerto específicamente decidido. Los clientes en UDP responden a esas solicitudes y reciben la información. Acá se trabaja el mismo método de puerto fuente y puerto destino, ¿verdad? Que hemos estado indicando para cualquier conexión de transporte. Y con esto vamos a terminar un poco el tema de la teoría.